Mi hermana deslizó la cuenta de 5.300 sobre los platos de postre vacíos y dijo, no te invitaron a cenar. Te invitaron a pagar. Mi madre se rió, sin avergonzarse, sin nerviosismo, cómoda, como una mujer que ve un plan aterrizar justo a tiempo. Se suponía que esta era la cena del 40º aniversario de mis padres, a la que mi madre me había invitado personalmente. No había silla para mí. La mesa estaba puesta para 8. La comida ya había terminado. Mi madre había jurado que empezaba a las 9. Yo llegué a las 8:55. Doy clases de inglés en una secundaria en Tucson. Esa cuenta era más de un mes de mi sueldo, y cada persona en esa mesa lo sabía. No abrí mi bolso. No levanté la voz. Simplemente llamé al gerente. ¿Recuerda lo que le pregunté antes? Él asintió una vez. El color desapareció del rostro de mi hermana. Habían planeado esta velada cuidadosamente. Solo que lo planearon en torno a la mujer equivocada. Mi nombre es Rosie Collier. Tengo 36 años. Bienvenidos de nuevo a Family Line Drama, donde personas comunes enfrentan momentos familiares imposibles y salen con su dignidad intacta. Si alguna vez has sido la persona de la que se espera que pague, que se quede callada y que se trague el insulto, esta historia es para ti. Deja un comentario y suscríbete. Para entender esa noche, hay que retroceder un mes a una llamada telefónica de mi padre. Fue un martes a mediados de abril, un poco después de las 7 de la tarde. Estaba en la mesa de mi cocina con una pila de ensayos de mis alumnos de penúltimo año sobre el Gran Gatsby, bolígrafo rojo en mano, cuando su nombre iluminó mi pantalla, Tom Collier. Lo miré fijamente durante 2 tonos completos antes de contestar. Tienen que entender algo. Para abril, mi familia y yo habíamos estado en una especie de frialdad silenciosa durante 6 meses. No una explosión, no una pelea a gritos. Nada que pudiera señalar y decir, ahí fue donde se rompió. Solo mensajes de texto que se hicieron más cortos. Llamadas que dejaron de llegar. Días festivos que se sentían como citas. Les diré por qué más tarde. Porque el porqué importa. Pero esa noche, todo lo que sabía era que mi padre me llamaba por primera vez en semanas. Y mi pecho hizo esa cosa estúpida y esperanzada que hacen los pechos. Rosie, mi niña, dijo. Nadie más me ha llamado así. Ni una sola vez en 36 años. Hola, papá. Se aclaró la garganta de la forma en que lo hace cuando ha ensayado algo y no está saliendo como lo practicó. Tu madre y yo, son 40 años el próximo mes. El 16 de mayo. 40 años, Rosie, mi niña. Vamos a hacer una cena. Nada del otro mundo. La familia, los Olan, tu tía Deb. Esperé. Significaría algo para mí si estuvieras allí, dijo. No serían 40 años sin ti en la sala. Hay una versión de mí que habría hecho preguntas. ¿Dónde? ¿Quién lo planeó? ¿Por qué ahora, después de medio año de respuestas de 2 palabras? Esa versión de mí estaba sentada justo allí en la mesa sosteniendo un bolígrafo rojo, manteniendo la boca cerrada. Porque la otra versión, la que ha estado esperando toda su vida a que alguien en esa familia dijera «me importas» en voz alta, esa versión respondió primero. Por supuesto, papá. Estaré allí. Bien, dijo, y pude oírlo sonreír. Eso es bueno. Hablamos durante 4 minutos más sobre sus tomates y mis estudiantes y sobre nada en absoluto. Y cuando colgué, me senté en mi cocina y sentí algo que no había sentido desde antes de noviembre. Me sentí invitada. Luego, en la primera semana de mayo, mi madre llamó. Y esa debería haber sido mi segunda advertencia porque mi madre no había marcado voluntariamente mi número en 6 meses. Rosemary. Su voz era cálida. Realmente cálida. No la calidez que representa en la iglesia. La real, la que había dejado de oír hace años. Quiero que estés allí. No serían 40 años sin ti. Casi las mismas palabras que usó mi padre. Me di cuenta de eso. Me dije a mí misma que era dulce. Mirando hacia atrás, entiendo que era un guión, y mi padre era el único al que no le habían entregado una copia.
Me dio los detalles como si estuviera leyendo la etiqueta de un regalo. La Vista Deli, un restaurante de un resort en las colinas de Catalina. El tipo de lugar con aparcacoches y una carta de vinos más gruesa que una Biblia. Tenemos el salón de la terraza, dijo. La cena empieza a las 9. ¿A las 9? Dije. Eso es tarde para ustedes. A esa hora se nos abre el salón de la terraza, dijo con fluidez. Todo está arreglado. Solo ven. A la mañana siguiente, me envió un mensaje de texto de confirmación. La cena empieza a las 9. Salón de la terraza, no llegues tarde. Ya sabes que tu padre odia esperar. Y al final, un pequeño corazón rojo. Mi madre no me había enviado un corazón en 6 meses. Me quedé con ese mensaje más tiempo del que quiero admitir. Luego hice lo que hacen las personas esperanzadas. Fui de compras. Compré una tarjeta. La escribí, la leí, la rompí y compré otra. ¿Qué le dices a dos personas que han estado casadas durante 40 años cuando no estás segura de si les agradas? En la tercera tarjeta, dejé de intentar ser ingeniosa y simplemente escribí la verdad. 40 años. Espero venir de algo que puede durar. Luego hice lo que había estado pensando desde la llamada de papá. Hay exactamente una foto del día de la boda de mis padres que sobrevivió a 4 décadas y 3 mudanzas. Una impresión de 1986 de ellos dos fuera de la iglesia. Mi madre, con 24 años y riendo tan fuerte que tiene los ojos cerrados. Parece una mujer que nunca he conocido. En algún momento, el agua llegó a la impresión, y una mancha marrón se había estado arrastrando por la esquina como una nube de tormenta desde que tengo memoria. La llevé a una tienda de restauración cerca de la universidad. $60. El hombre limpió la mancha, la reimprimió, la montó en un marco simple y presionó la pequeña pegatina dorada de su tienda en el papel de respaldo, con el precio escrito a lápiz al lado. Cuando me la devolvió, mi madre reía bajo un cielo limpio. Recuerdo haber pensado, esto es lo que hago. ¿Arreglo la foto? Debería haberme preguntado por qué una mujer que ha cenado a las 5:30 todas las noches durante 40 años reservó una mesa para las 9. Pero la esperanza no lee la letra pequeña. La esperanza solo confirma su asistencia. Si quieres entender por qué dije que sí tan rápido, por qué siempre decía que sí, tienes que retroceder más allá de abril. Tienes que retroceder a un yeso azul. Tenía 12 años. Me caí de la parte superior de las gradas durante la clase de educación física y aterricé mal. Y supe, de esa forma en que lo sabes, que mi brazo estaba roto. Y aquí está la parte que no me pareció extraña hasta que fui adulta, caminé sola a la enfermería, no lloré, no le pedí a nadie que viniera conmigo. Me senté en esa pequeña habitación sosteniendo mi propio brazo como un paquete del que era responsable. Y cuando la escuela finalmente localizó a mi madre, ella ya estaba saliendo temprano del trabajo por mi hermana. Courtney tenía 9 años. Tenía un recital de piano esa noche, y llevaba 2 días llorando por ello. Y mi madre le había prometido llevarla a tomar un helado primero para calmar sus nervios. Así que papá vino a la sala de emergencias en su lugar, directamente de un trabajo con sus botas de trabajo, oliendo a soldadura. Y mi madre llegó 2 horas después con Courtney en su vestido de recital. Yo estaba sentada en la cama del hospital con un flamante yeso azul cuando mi madre me miró. Nunca olvidaré esto, con algo cercano al orgullo, y dijo, «Ves, eres la fuerte. No necesitas tanto alboroto». Resplandecí. Literalmente resplandecí. Pensé que era un cumplido. Me tomó 24 años entender que esa frase no era un cumplido. Era la descripción de un puesto de trabajo. Porque así funcionaba en nuestra casa desde que tengo memoria. Había 2 hijas y 2 economías. Courtney era delicada. Courtney necesitaba. Courtney obtenía. Y yo era robusta. Yo me las arreglaba. Yo proveía. Nadie votó nunca por esto. Simplemente era el clima. Por cierto, nadie firmó mi yeso. Me lo quitaron 6 semanas después, tan azul y en blanco como el día que me lo pusieron.
Avancemos 24 años, y los roles no se habían movido ni un centímetro. Solo las etiquetas de precio habían cambiado. Me convertí en maestra. 12 años ya en la misma secundaria en Tucson, enseñando inglés a adolescentes que piensan que Gatsby es aburrido hasta el último capítulo, cuando de repente ya no lo es. Gano 58.000 al año. Conduzco un Corolla que acaba de cumplir 11 años. Corrijo 92 ensayos en un buen fin de semana, y amo mi vida más de lo que mi familia ha entendido jamás. Courtney tomó un camino diferente. Conoció a Preston Mars en una recaudación de fondos de un club de golf, una empresa familiar de bienes raíces comerciales en Scottsdale, y se casó con él en 2019 con un vestido que costaba más de lo que valía mi coche en ese momento. Desde fuera, estaba resuelta. Almuerzos, una casa con piscina. Esa era la versión que mi madre llevaba consigo como una foto de cartera. Tu hermana se casó bien, le gustaba decir a mamá, generalmente mientras miraba mis zapatos. Tú elegiste una vocación. Las elecciones tienen costos. Sin embargo, esto es lo que noté. A lo largo de años de cenas familiares, una pequeña cosa archivada sin saber por qué la estaba archivando, Courtney nunca traía su tarjeta. Nunca. Se palpaba el bolso y se reía. Preston tiene las tarjetas. Nunca puedo llevar la cuenta. Y la cuenta se quedaba en medio de la mesa como una huérfana. Y luego derivaba. Esa es la única palabra para ello. La cuenta derivaba. En la cena del 60º cumpleaños de mamá, en Pascua, en el Día de la Madre, en ese lugar de almuerzo caro que Courtney eligió, nadie me pidió nunca que pagara. Pedirlo lo habría convertido en un favor, y los favores se recuerdan. En cambio, solo habría este silencio, un silencio cómodo y practicado, y mi madre sonreiría a quienquiera que nos estuviera recibiendo y diría, Rosie paga. Siempre lo hace. Se lo decía al camarero, a los Solan, a la sala. Nunca a mí. No era una petición. Era un informe del tiempo. Las cuentas se hacían más grandes cada año. También el silencio a su alrededor. El Día de la Madre de 2024 es el que guardo porque es toda la maquinaria en miniatura. Courtney eligió el lugar, un local de almuerzos en una azotea en Phoenix, a medio camino para ella, a 2 horas para mí, y pidió para la mesa como una directora de crucero. Mimosas ilimitadas, la torre de mariscos, porque mamá se lo merece. Cuando llegó la cuenta, eran 380, y mi hermana hizo el gesto de palparse el bolso, la risita. Preston tiene las tarjetas. Nunca puedo llevar la cuenta. Preston, para que conste, estaba sentado justo allí. No se movió. Ni siquiera levantó la vista. Y me tomó años entender por qué. Porque en algún momento, mi familia le había enseñado que esto estaba resuelto, que había un sistema, y el sistema tenía un nombre, y el nombre era yo. La cuenta se quedó en medio de la mesa. Mi madre miró el horizonte. La tía Deb buscó su bolso, y mi madre le puso una mano en el brazo. De hecho, la detuvo y le dijo al horizonte, a la mesa, adiós, Rosie paga. Siempre lo hace. La mano de Deb volvió a bajar, y yo pagué porque 11 personas estaban esperando que su domingo continuara. Y la forma más rápida de hacer que un momento deje de doler siempre ha sido mi tarjeta de débito. En el viaje de vuelta a casa, 2 horas sola, con la radio apagada, hice algo que nunca había hecho antes. Hice la suma. No el dinero, el patrón. Cada cumpleaños, cada día festivo, cada celebración de los últimos 5 años, y el número de veces que alguien en esas mesas había dicho gracias. El dinero me llevó 20 minutos totalizarlo. Los agradecimientos no me llevaron nada de tiempo. Quiero ser justa, así que déjenme hablarles de mi padre porque él no es mi madre. Y esta historia no funciona si piensan que lo es. En el otoño de 2021, papá tuvo un ataque al corazón. Uno pequeño, seguían diciendo, como si los corazones vinieran con una tabla de tallas. Tenía 63 años. Había estado dirigiendo su negocio de calefacción y refrigeración de un solo hombre desde una furgoneta desde antes de que yo naciera. Y después de ese octubre, simplemente lo fue cerrando.
Vendió las buenas herramientas a un chico más joven en el que confiaba, mantuvo la furgoneta en la entrada como un caballo retirado. El dinero escaseó de una manera que mis padres eran demasiado orgullosos para decir en voz alta. Pero mi padre tiene esto que hace en lugar de hablar. Lleva un cuaderno, uno pequeño de espiral, con la cubierta blanda y oscura por años de grasa de trabajo que vive en el bolsillo de su camisa. Y en él, con su letra inclinada de mecánico, anota cada amabilidad que alguien hace por la familia. Un vecino que arregló la puerta. La tía Deb cubriendo una visita a la farmacia. Cantidades, fechas, nombres. Un hombre debe saber lo que debe, me dijo una vez, golpeando la cubierta. Lo decía como una cuestión de honor. A mí me pareció entrañable y un poco desgarrador. Una tarde, mientras estaba en el garaje, hojeé algunas páginas, no por curiosear, solo con cariño, y noté algo que no pude nombrar en ese momento. Los Holland estaban allí, Deb estaba allí, Courtney estaba allí más de una vez. Mi nombre no estaba en casi ninguna parte. Me dije a mí misma que papá simplemente no había llegado a mi página. La verdad era peor. Mi página existía. Solo que tenía el nombre de otra persona. Pero me estoy adelantando a la historia. En junio de 2022, 8 meses después del ataque al corazón de papá, mi madre me sentó en la mesa de su cocina, me tomó la mano. Nunca me toma la mano, y lloró exactamente a la velocidad adecuada. Solo hasta que tu padre se recupere, dijo. Las facturas, Rosie, el impuesto a la propiedad, sus medicamentos. No puedo ponerle esto encima. Su corazón no puede soportar la preocupación. Dije que sí antes de que terminara. Por supuesto que sí. 400 al mes. Hice los cálculos allí mismo contra mi propio presupuesto y decidí que el viaje de verano a Oregón podía esperar un año, y que el Corolla podía durar un año más, lo que se convirtió en una promesa que terminé haciéndole a ese coche 4 otoños seguidos. Luego vino el detalle, la pequeña bisagra sobre la que gira toda la historia. Envíalo a Courtney, dijo mi madre, dándome una palmadita en la mano. Ella se encarga de nuestras facturas en línea ahora, cariño. Ya sabes cómo son tu padre y los teléfonos. Y eso tenía sentido. Lo tenía. Courtney vivía en su teléfono. Papá pensaba que Celle era un nombre de mujer. Así que el primero de cada mes, a partir de junio de 2022, mi aplicación bancaria enviaba 400 a Courtney M con una pequeña nota que nunca cambiaba, para mamá y papá. El primero del mes, cada mes. Nunca me salté uno. Y nunca pedí un recibo. La familia no pide recibos. Eso es lo que yo creía. Justo hasta la tarde en que un calentador de agua me enseñó lo contrario. Era la primera semana de noviembre de 2025. El portátil de papá había cogido algún virus que llenaba su pantalla de advertencias parpadeantes, y conduje hasta Oro Valley un sábado para limpiarlo como siempre hacía. Él se cernía detrás de mí todo el tiempo con una taza de café que no estaba bebiendo, narrando. Ese es. Ese botón rojo de ahí. Amo a ese hombre. Cuando el portátil volvió a respirar, me apretó el hombro. Eres buena con nosotros, Rosie, mi niña, dijo. Las pequeñas cosas, los 50 que le das a tu madre de vez en cuando. No creas que no me doy cuenta. Mantuve mis ojos en la pantalla. Los 50 de aquí. Sacó el cuaderno del bolsillo de su camisa, orgulloso, pasando las páginas con el pulgar. Lo apunto todo aquí. Un hombre debe saber lo que debe. Giró el cuaderno hacia mí, señaló una línea a mitad de página y sonrió radiante. Calentador de agua, 1100. Courtney, abril de 2025. Tu hermana se encargó de ese calentador de agua la primavera pasada, dijo. Ni siquiera parpadeó. 1100, así como si nada. No sé qué haríamos sin esa chica. Miré la línea. Miré su pulgar descansando bajo el nombre de mi hermana con tanto orgullo que dolía verlo. Para abril de 2025, había enviado 400 al mes durante 35 meses seguidos. Hagan los cálculos. En algún momento, cuando quieran sentir su propio pulso. En algún lugar entre mi cuenta bancaria y el cuaderno de mi padre, mi dinero aterrizaba y salía por el otro lado llevando el nombre de mi hermana.
Papá, dije con mucho cuidado. ¿Mamá mencionó alguna vez dinero de mi parte, mensualmente? Frunció el ceño, pensando intensamente, queriendo darme algo. Dijo que ayudas cuando puedes. Los 50 de aquí y allá. Sonrió. Cada poquito cuenta, cariño. Cada poquito cuenta. Cerré el portátil. Le dije que ahora funcionaba genial. Lo abracé, y olía a café y WD-40, como ha olido toda mi vida, y entré en la cocina donde mi madre estaba secando platos que ya estaban secos. Mantuve mi voz baja. Vale la pena decírselo. No entré atacando. Entré de la manera en que he entrado toda mi vida, en silencio, dándole espacio. Mamá, los 400 al mes. Papá piensa que te envío 50 veces. El paño de cocina siguió moviéndose. No preguntó a qué me refería. Recuerden eso. Nunca preguntó de qué estaba hablando. Y solo hay una razón por la que una persona se salta esa pregunta. Tu hermana tiene presiones que tú no entiendes, dijo a la encimera. El calentador de agua en su cuaderno, bajo el nombre de ella. Mamá, se pagó, ¿verdad? Entonces se dio la vuelta, y su rostro ya estaba compuesto, paciente, herido, decepcionado conmigo. El rostro que ha estado poniendo desde el yeso azul. No le hagas esto a tu familia por dinero, Rosemary. Tu familia, como si yo estuviera fuera tirando piedras a la ventana. Me quedé de pie en la cocina de mi madre y entendí 3 cosas en el lapso de una respiración. Mi hermana había estado recolectando mi dinero durante 3 años y medio. Mi madre lo había sabido. Y el crimen en esta casa nunca sería el tomar. El crimen sería que yo me diera cuenta. No grité. Quiero que conste. Valga lo que valga, dije, de acuerdo. ¿Qué es lo que digo cuando nada está de acuerdo? Y conduje a casa con la radio apagada. Esa noche, abrí mi aplicación bancaria. La transferencia de noviembre ya se había realizado el día primero. 400 a Courtney M, para mamá y papá. Miré 42 meses de esa pequeña nota apilada una encima de la otra. Luego encontré el pago recurrente, y presioné cancelar, y la aplicación me preguntó si estaba segura, y mi pulgar se detuvo sobre el botón exactamente una respiración. Transferencia recurrente cancelada. Eso es todo lo que decía. Sin truenos, solo una línea gris de texto del sistema. La frase más ruidosa que había escrito en años. No lo anuncié. Sin discursos, sin ultimátums, sin mensajes de texto grupales. En mi familia, el dinero nunca se anunciaba cuando llegaba. Pero sabía que gritaría cuando se detuviera. Gritó en silencio, de la manera en que todo grita en mi familia. Las llamadas de diciembre no llegaron. Mis mensajes de texto se respondieron con 2 palabras, luego con una. Y luego llegó la Navidad. La Navidad de 2025. Mi madre me envió un mensaje de texto diciendo que la cena era a las 6. Tengo el mensaje. Cena a las 6. No llegues tarde. Entré a las 5:50 con una lata de galletas en una bolsa de regalo, y el pavo estaba frío en la encimera. El papel de regalo ya estaba doblado en el reciclaje. Courtney y Preston se estaban poniendo los abrigos. La cena había sido a las 4. Debes haber leído mal el mensaje, cariño, dijo mi madre, sin siquiera inmutarse, pasando junto a mí para coger una fuente. Todos los demás se las arreglaron. Me quedé en el pasillo de mis padres sosteniendo galletas para una cena que había ocurrido sin mí. E hice algo nuevo. Lo comprobé, justo allí. Con el abrigo todavía puesto. El mensaje decía a las 6. Me desplacé hacia arriba, y me di cuenta por primera vez, porque nunca había tenido una razón para mirar, que la hora me había llegado de la misma manera que la logística familiar siempre me llegaba ahora, retransmitida, pasada. Mamá dice que la cena es a las 6. Enviado por Courtney. Comí las sobras en un taburete en la cocina, de un plato que alguien ya había cubierto con film transparente y etiquetado con la letra de mi madre, de Rosie. Mi porción, apartada de antemano. Habían planeado mi ausencia antes de que estuviera ausente.
Me dije a mí misma que lo de Navidad fue un error, un cable cruzado. Las familias los tienen. 5 meses después, mi madre cometió el mismo error de nuevo, al minuto. Excepto que esta vez, lo comprobé primero. La mañana del 16 de mayo fue, en teoría, una de las mejores mañanas del año escolar. La semana de exámenes finales había terminado. Me senté en mi patio trasero con café y la última pila de exámenes y le di a un chico llamado Diego la que había estado persiguiendo todo el semestre, y sentí esa ligereza de fin de año que los maestros sienten quizás 2 veces en una década. El vestido que había elegido, el azul, estaba planchado y colgado en la puerta del armario. La tarjeta de aniversario estaba firmada, y en la mesa de mi cocina, envuelta en papel marrón, estaba la foto de boda restaurada. Mi madre, de 24 años, riendo bajo un cielo limpio, la nube de tormenta desaparecida de la esquina como si nunca hubiera existido. Pegué una pequeña nota en el papel, para ustedes dos. Alrededor de las 2, hice la cosa más de maestra del mundo. Entiendan, he pasado 12 años confirmando cosas, el número de participantes en excursiones, los números de teléfono de los padres, qué día es realmente el simulacro de incendio. Confirmar no es sospechar en mi línea de trabajo. Es como evitas que 30 adolescentes se queden abandonados en un museo. Así que, cuando decidí llamar a la vista de Eli, genuinamente no estaba investigando a mi familia. Quería una cosa, un asiento junto a mi padre. Si iba a volver a esa familia después de 6 meses helados, quería pasar la noche junto a la única persona que me llamaba Rosie, mi niña. A las 2:15, marqué el restaurante. Recepción de la vista de Eli. Hola, mi familia tiene una reserva esta noche. La fiesta de los Collier, la cena de aniversario. Esperaba solicitar un asiento junto a Tom Collier. Soy su hija. Las teclas hicieron clic. Collier, tengo una fiesta Collier Mars de 8. 7, salón de la terraza. Disculpe, ¿fiesta de 8 a las 7? Me reí un poco. Deberíamos ser 9, y me dijeron a las 9. Quizás hay 2 reservas. Las teclas dejaron de hacer clic. Oh, dijo la anfitriona, y su voz cambió. Se iluminó, de hecho, de la forma en que la gente se ilumina cuando una pieza del rompecabezas encaja. Espere, ¿es usted la invitada de las 9? Nos dijeron que la esperáramos. La música de este restaurante seguía sonando débilmente a través del teléfono. Algo de jazz. Recuerdo cada nota de esos 7 segundos. ¿Qué se lo dijeron?, dije. ¿Quién se lo dijo? Una pausa. Una mano amortiguando el auricular. Y luego una nueva voz entró en la línea. Mayor, cuidadosa, la voz de un hombre que ha pasado 20 años de pie entre cocinas y clientes. Señora, soy Nate Sullivan. Soy el gerente general. ¿Con quién hablo, por favor? Rosie Collier. Tom y Sandra Collier son mis padres. Esta noche es su 40º aniversario. Fui invitada a las 9. Estuvo en silencio por un momento. Cuando volvió a hablar, pude oírlo elegir cada palabra con pinzas. Señorita Collier, la reserva de esta noche es a las 7 para 8 invitados bajo el nombre de Collier Mars. El grupo dejó una hoja de instrucciones en nuestra recepción. Pide que la cuenta de la noche se presente a una 9ª invitada que llegará a las 9. Hizo una pausa. Hay una fotografía adjunta para su identificación. La dejaron el jueves. Lo siento. Supuse que lo sabía. Miré la pared de mi cocina durante mucho tiempo. Hay una mancha de pintura cerca del interruptor de la luz que es de un blanco ligeramente diferente desde que la retoqué hace 2 veranos, y me quedé mirando esa mancha como si me debiera dinero. Una fotografía mía dejada en la recepción de un restaurante para que los extraños supieran a qué mujer le correspondía la cuenta. Señorita Collier, ¿sigue ahí? Estoy aquí. Mi voz salió nivelada, lo que me sorprendió. 12 años de simulacros de incendio. Señor Sullivan, la hoja de instrucciones dice algo más. Otra pausa, más larga, y oí algo humano en ella. Un hombre dándose cuenta de que está sosteniendo una esquina de algo feo. Señala que la 9ª invitada no se sentará para el servicio de cena, dijo en voz baja.
La mesa está puesta para 8. No se sentará para el servicio de cena. Lo habían escrito. Mi familia lo había puesto por escrito y se lo había entregado a extraños. Ella no está aquí para comer. Lo siento, dijo Nate Sullivan de nuevo. Y lo decía en serio. Y de alguna manera, la amabilidad de un hombre que nunca había conocido empeoró todo el asunto. Extraños disculpándose por la letra de mi familia. Pensé en el mensaje de voz de mi padre de abril, todavía guardado. 40 años, Rosie, mi niña. Pensé en el paquete de papel marrón sobre mi mesa. Pensé en un plato etiquetado como de Rosie, cubierto con film transparente antes de que yo siquiera llamara al timbre. Y luego dejé de pensar en ellos y empecé a pensar en esta noche. Señor Sullivan, dije, no cambie nada de esta noche. No cancele nada. No avise a nadie. No trate al grupo de manera diferente. Pero me gustaría pedirle 2 pequeñas cosas. Deslicé mi cuaderno de calificaciones sobre la mesa y escribí 2 líneas cortas en él, de la manera en que escribo los objetivos en una pizarra, porque decir un plan en voz alta lo hace real y escribirlo lo hace tuyo. La primera cosa, dije, es esta. Esta noche, en algún momento, le voy a hacer una pregunta delante de mi familia. Cuando lo haga, simplemente diga la verdad. Eso es todo. Lo que sea que pregunten, lo que sea que yo pregunte, solo la verdad, en voz alta. Y la segunda cosa se la dije. Estuvo en silencio por un momento. Luego dijo, sí, señora, a ambas. Y luego, antes de colgar, este hombre que no me debía nada dijo una cosa más en voz baja, como si estuviera fuera de la descripción de su trabajo. Para que conste, señorita Collier, he trabajado en muchos aniversarios. Nunca he tenido una petición como la de ellos. Yo tampoco, dije. Y he estado en esta familia 36 años. Para las 2:30 de esa tarde, un restaurante lleno de extraños sabía más verdad sobre mi noche que lo que mi propia familia me había dicho en 6 meses. Quiero ser honesta con ustedes sobre las siguientes 3 horas porque no fueron frías, ni limpias, ni cinematográficas. Redacté un mensaje de texto declinando. Lo borré. Me senté en el suelo de mi habitación con el vestido azul planchado, con la espalda contra la cama y reproduje el mensaje de voz de abril de mi padre 2 veces. Significaría algo para mí si estuvieras allí. Él no lo sabía. Habría apostado mi coche a ello. Mi padre no puede guardarme un secreto. Se le ponen las orejas rojas. Fuera lo que fuera esta noche, se había construido también a su alrededor. Eso fue lo que finalmente me levantó del suelo. No la ira, casi la curiosidad, la terrible, la que soporta cargas. Ya no iba a conducir hasta esa colina para ser su hija. Eso lo entendía ahora. Iba a subir para ver con mis propios ojos hasta dónde llegarían y para asegurarme de que esta vez, por una vez, el final no había sido pedido por adelantado. Puse la tarjeta de aniversario en mi bolso, y luego, quiero que sepan esto sobre mí, todavía empaqué la foto de la boda. Papel marrón, pequeña nota, todo. Lo que sea que hubieran planeado para mí, yo había planeado un regalo para ellos. Y nunca he podido llegar a ningún sitio con las manos vacías. Quizás esa es la herida. Quizás es solo quien quiero ser, independientemente de ellos. He decidido que está permitido que sean ambas cosas. A las 8:25, arranqué el coche. 25 minutos hasta las colinas. Antes de que subamos juntos esa colina, tengo curiosidad por ustedes. Mi familia pensaba que sabía exactamente lo que haría cuando esa cuenta aterrizara frente a mí. ¿Han oído lo que le pedí al gerente? Una pregunta y un favor que aún no les he contado. Dejen su suposición en los comentarios. ¿Cuál creen que fue la segunda cosa? Leo cada uno de ellos, y prometo que la respuesta es más pequeña y peor para mi hermana de lo que la mayoría de la gente espera. Mi familia pensaba que había planeado la noche perfecta. La tenían, solo que no para la persona que invitaron. La carretera hacia la Vista Deli sube desde la ciudad por la avenida Campbell, hacia las oscuras laderas de las Catalinas. Y cuanto más subes, más se extiende Tucson debajo de ti como un joyero volcado. Es hermoso. Siempre lo he pensado.
Esa noche, apenas lo vi. Le entregué mis llaves al aparcacoches a las 8:50 y me senté en el coche un momento extra antes de salir. La misma respiración que tomo fuera de un aula el primer día de clase cuando la sala está llena de gente que cree que ya sabe cómo va a ir el año. El reloj del salpicadero marcaba las 8:52. Cuando finalmente abrí la puerta, el vestíbulo olía a humo de mezquite y velas caras, suelos de piedra, una pared de cristal con vistas a las luces de la ciudad. Y en el puesto de la anfitriona, una joven con un vestido negro me miró, y sus ojos hicieron algo antes de que su boca hiciera nada. Bajaron la vista a la hoja de reservas de su puesto y luego volvieron a mi cara. Reconocimiento antes de que yo hubiera dicho una sola palabra. Seguí su mirada hacia abajo, y allí estaba, enganchada en la esquina de su hoja donde podría ir una tarjeta de visita. Una fotografía impresa en papel normal. Mi cara. Conocía esa foto. Estaba recortada de una foto en el Instagram de mi hermana. El 65º cumpleaños de papá, hace 3 años. La última foto familiar en la que aparezco. En la original, estoy riendo por algo que dijo papá, y mi hombro se apoya en su hombro. En la versión del puesto de la anfitriona, el recorte era tan ajustado que se llevaba parte de mi hombro. No solo habían entregado mi cara a extraños. Me habían recortado de una foto familiar para hacerlo, y la edición había cercenado el lugar exacto donde estaba tocando a mi padre. Señorita, por aquí, señora, dijo la anfitriona, sonrojándose profundamente. Y entendí que a las 2:15 de esa tarde, una llamada telefónica había complicado mucho todo el turno de esta pobre chica. Está bien, le dije en voz baja. Y luego, porque lo decía en serio, deje la foto donde está. Me parpadeó. La quiero justo ahí, dije, donde pueda testificar más tarde. El camino hacia el salón de la terraza es de unos 20 metros a través del comedor principal, pasando junto a parejas inclinadas sobre velas. Oí a mi familia antes de verla. Ese tono particular de mi madre en una audiencia, su risa 2 tonos más brillante que en casa. El salón de la terraza tiene su propia pared de cristal, su propia vista, una mesa larga. Y en esa mesa, la velada ya había vivido toda su vida sin mí. Platos de postre raspados hasta el esmalte, 2 botellas de Cabernet boca abajo en una cubitera de vino. Me enteré por la cuenta que costaban 240 cada una, copas de champán con solo los fantasmas de un brindis en ellas, un plato de tarta que no contenía más que migas y una flor de azúcar que nadie quiso. 8 sillas, 8 cubiertos, usados y terminados. No había una 9ª silla. Ni siquiera había un hueco donde una 9ª silla hubiera sido apretujada. La mesa había sido puesta desde el principio para exactamente la familia que pretendían alimentar. Se puede saber todo sobre una familia por para qué ponen la mesa. La mía la había puesto para 8 platos y una cartera. Estaban todos allí. Mi padre a la cabeza, sin chaqueta, con la corbata floja, feliz de esa manera desaliñada suya. Mi madre a su lado con las perlas buenas. La tía de su esposo Rey. Jan y Carol Olan, los vecinos de mis padres desde hace 30 años que me enseñaron a andar en bicicleta en su entrada. Preston, revisando su teléfono por debajo de la línea de la mesa. Y mi hermana, Courtney, de blanco. Ella viste de blanco en las celebraciones de otras personas. Es toda una costumbre suya, con su silla en un ángulo ligeramente hacia la puerta. Hacia mí. Había estado vigilando la puerta. Mi madre me vio y su rostro se iluminó. Necesito que entiendan qué tipo de luz era porque la he reproducido 100 veces. No era sorpresa. No era alivio. No era, oh, bien. Lo logró. Era la luz en el rostro de un director cuando el último actor finalmente acierta su marca. Ahí está, cantó mi madre, abriendo los brazos sin levantarse realmente. Y mi padre, toda la cara de mi padre se confundió de la manera más suave. Se medio levantó de su silla, la servilleta deslizándose de su regazo. ¿Rosie? Pensé que no podías venir a cenar. Tom. La mano de mi madre aterrizó en su muñeca. Ligera, practicada. Deja que se acomode primero. No había donde acomodarse. Todos en esa mesa podían ver que no había dónde.
Nadie lo dijo. Abracé a mi padre. Olía a café y a la buena colonia que usa 2 veces al año. Y me abrazó un instante más de lo habitual, y contra mi oído dijo en voz baja: me alegro de que lo lograras, Rosie, mi niña, con la voz de un hombre al que le han contado una historia y está tratando de hacerla encajar con la persona en sus brazos. Pensé que no podías venir a cenar. 7 palabras. Alguien le había contado a mi padre una historia sobre esta noche. Una historia donde yo era la que había rechazado la comida. Lo archivé. Estaba archivando todo ahora. Los siguientes 10 minutos fueron una charla trivial representada sobre un cadáver. La tía Deb me abrazó fuerte y me preguntó por mis estudiantes, la única pregunta real que recibí en toda la noche, pero no me miraba directamente a los ojos, y sus manos estaban frías. Carol Holland dijo que era un placer verme. Courtney miró mi vestido y dijo: ese azul es tan atrevido, lo que en el lenguaje de mi hermana significa barato. Y vi a mi madre hacer lo que ha hecho toda mi vida, lo que nunca había sabido nombrar hasta esa noche. Antes de cada frase que pronunciaba, sus ojos recorrían la sala, las otras mesas, los Holland, comprobando a su audiencia. Mi madre nunca en su vida me ha dicho una frase a mí. Las dice delante de la gente. Habríamos esperado, cariño, le dijo a la mesa. Pero ya sabes cómo es la cocina, todo llega cuando llega. Una risita, una mirada por la sala. Y tú dijiste a las 9. Tú dijiste a las 9. Archivado. Y no fue maravilloso, continuó mi madre dirigiéndose a los Holland, retomando el control de la velada. Courtney organizó toda esta noche, y ya saben, cada detalle. La sala, el vino, todo. Sonrió radiante a mi hermana al otro lado de la mesa, quien inclinó la cabeza en modesto reconocimiento, la niña de oro aceptando su corona. No sé qué haríamos sin ella. Yo sí, pensé. Leerían la letra pequeña. Porque estaba haciendo los cálculos incluso mientras mi madre hablaba. Cada detalle. La sala, el vino. Mi hermana, que no podía sacar una tarjeta de crédito en un almuerzo, había reservado un salón en la terraza con un depósito, pedido Cabernet de 240 por pares y organizado un brindis con champán en un resort. ¿Con qué? En algún momento de los últimos 6 meses, mi hermana le había prometido a nuestra madre un 40º aniversario digno de la foto de cartera. Y en algún momento después, había resuelto el único problema con la promesa: yo. Yo era la solución. Siempre había sido la solución. Lo único que había cambiado era que esta vez, habían puesto la solución por escrito y la habían dejado en la recepción. Preston miró su reloj, no de forma grosera, solo un hombre consultando un horario. Y luego vi a mi hermana captar la mirada de un camarero al otro lado de la sala y hacer un gesto tan pequeño que podría haber sido un tic. Medio crimen, una señal con un ensayo detrás. Courtney no pidió un menú de postres. No pidió café ni la carta de vinos ni otra ronda para la mesa. Pidió la cuenta que ya estaba impresa. Llegó en 11 segundos. Conté porque para entonces estaba contando todo. 11 segundos en una noche de sábado en un restaurante lleno. Una carpeta de cuero no se mueve tan rápido a menos que haya estado en la estación de servicio esperando su señal. Y esta había estado esperando desde las 8:40. Pero me estoy adelantando. El camarero dejó la carpeta en el centro de la mesa, equidistante de todos, como están entrenados para hacerlo. Se quedó allí un segundo. 2. Y luego mi hermana extendió 2 dedos. Solo 2. De la manera en que moverías algo ligeramente desagradable, y la deslizó sobre el mantel, pasando los platos de postre, pasando el champán muerto, en un empujón largo y suave que terminó exactamente frente a mí. Ella sonrió. La mesa se quedó en silencio como un teatro se queda en silencio. No te invitaron a cenar, dijo Courtney a la ligera, como el remate de un chiste que todos los demás ya habían oído en el ensayo. Te invitaron a pagar. Y mi madre se rió. He oído las risas de mi madre toda mi vida. La risa de la iglesia, la risa del teléfono, la risa que hace con los chistes de papá medio segundo tarde. Esta no era ninguna de ellas. Esta era baja, cómoda y aliviada.
La risa de una mujer que ha estado conteniendo la respiración durante una larga aproximación y acaba de sentir las ruedas tocar la pista. Nada en esa risa era de sorpresa. Esa risa había estado esperando toda la noche su señal, y llegó exactamente a tiempo. Courtney. La voz de la tía Deb, aguda y pequeña. Mi hermana ni siquiera giró la cabeza. Mi madre sí. Una mirada a Deb. La misma mirada que recibí a los 12 años cuando pregunté por qué nadie vino a la escuela. La boca de Deb se cerró. Mi padre miraba de la carpeta a mi hermana y a mi madre como un hombre tratando de leer una señal de tráfico bajo la lluvia. ¿Qué es esto?, dijo. ¿Qué es esto, Sandra? ¿De qué está hablando? La mano de mi madre encontró su muñeca de nuevo. Palmadita, palmadita. Está arreglado, Tom. Arreglado. Y aquí está la cosa que me dijo más que la cuenta jamás podría. Mi padre asintió lentamente, infelizmente, pero asintió. El asentimiento de un hombre al que le han contado una versión de los hechos y está viendo que no coincide con la sala. Está arreglado. En algún lugar de esas dos palabras vivía una historia que no me habían contado y a mi padre sí. Y fuera cual fuera esa historia, tenía mi nombre en ella. Abrí la carpeta. 5306. La leí como leo todo, de arriba a abajo, porque esa es la otra cosa de los maestros. Calificamos para vivir. Siempre leemos la página entera. Cena para 8, Cabernet de 240, 2, un brindis con champán, una tarifa de sala de 400 por la terraza, impuestos y un cargo por servicio del 22% automático para grupos de 8 o más ya añadido, ya totalizado. Una velada terminada, detallada. Cada línea ordenada antes de que yo siquiera tocara la puerta, hasta el brindis que habían hecho mientras yo todavía subía la colina. Y en la esquina superior en letra gris pequeña, el detalle que había estado buscando desde que abrí la carpeta, la razón por la que leí toda la página, impreso a las 8:40 de la tarde. Llegué a las 8:55. 15 minutos antes de que entrara, alguien en esa mesa ya había pedido el final. No solo habían comido sin mí. Habían cerrado la noche, convocado la cuenta y preparado el escenario, y luego se sentaron allí bebiendo lo último del champán, esperando a la novena invitada. No a que llegara, a que saldara. No montes una escena en su aniversario, dijo Courtney en voz baja, observando mi cara. Lo dijo amablemente. Esa es la parte que la gente nunca cree, lo amables que son sus voces cuando la trampa se está cerrando. Es su noche, Rosie. Ha sido una noche maravillosa, añadió mi madre. A lo Solan, a la sala, recorriendo con la mirada. Luego finalmente a mí. No, hacia mí. Siempre has sido la fuerte, cariño. Una pequeña sonrisa. No te detengas esta noche. Ahí estaba. El yeso azul 24 años después, vestido para la cena. Eres la fuerte. La frase que había sido una descripción de trabajo todo el tiempo, ofrecida una vez más como un cumplido frente a testigos con una factura de 5.300 adjunta. Todos me estaban mirando. Lo Solan con la particular miseria de los invitados que entienden demasiado tarde a lo que han sido invitados. Deb con la mano en la garganta. Preston con leve curiosidad, un hombre observando un ritual familiar que asumía que se había acordado de antemano. Mi padre con una alarma creciente y desenfocada. Mi madre y mi hermana sin ninguna alarma, con la paciencia asentada de personas que habían representado esta obra antes y nunca la habían visto fallar. Y tenían razón, en cierto modo. La antigua Rosie habría pagado. Podía sentirla en mis manos. Ese reflejo de 3 décadas de profundidad. Coge el bolso. Haz que pare. Séla fuerte. Arregla la foto. 12 años enseñando a adolescentes me han enseñado muchas cosas, pero la más grande es esta: la persona más ruidosa de la sala casi nunca es la que tiene el control. El control es silencioso. El control es la persona que ya ha hecho sus deberes. No cogí mi bolso. No me levanté. No levanté la voz porque nunca he necesitado levantar la voz. Ni en un aula de 30 ni aquí. Levanté la mano, a la altura del hombro, 2 dedos arriba,
el gesto exacto que uso en una cafetería. Un camarero apareció a mi lado. ¿Podría pedirle al señor Sullivan que venga a la mesa, por favor? Una onda recorrió el lino. La sonrisa de mi hermana se amplió en algo casi afectuoso, y se reclinó en su silla, cómoda, segura, y soltó la frase que había estado guardando para este preciso momento. La frase que me dijo que había estudiado las reglas de este restaurante con mucho más cuidado que cualquier invitado inocente. No dividen las cuentas para grupos, cariño. Lo sé, dije. No voy a dividir nada. Nate Sullivan cruzó el comedor como lo hacen los buenos gerentes. Sin prisa, ilegible, un hombre que llega a una mesa que podría estar a punto de elogiar el pescado. Se detuvo a mi lado, traje oscuro, ojos firmes. No miró la fotografía enganchada en el puesto de la anfitriona a 20 metros detrás de él, y yo tampoco. ¿Señora? Toda la mesa estaba observando, la mayoría todavía sonriendo. Los ojos de mi madre hicieron un último barrido de su audiencia. Lo miré y le hice mi pregunta, 7 palabras. ¿Recuerda lo que le pregunté antes? Asintió una vez. Una cosa tan pequeña. Un asentimiento. Apenas un movimiento. Pero lo vi viajar alrededor de esa mesa como un vaso que se cae. La sonrisa de anfitriona de mi madre se mantuvo, pero algo detrás de ella se puso en alerta. Courtney se inclinó hacia adelante 2 pulgadas, y mantuve mis ojos en Nate Sullivan y le hice la pregunta que había estado llevando montaña arriba toda la noche. ¿Podría decirle a mi familia, por favor, lo que le dijeron sobre esta noche? Las instrucciones que se le dieron a su recepción. Todas ellas. Rosie. La voz de mi madre, baja, de advertencia, recorriendo la sala. Este no es el lugar. Es exactamente el lugar, mamá. Lo escribieron aquí. Nate Sullivan juntó las manos delante de él, y cuando habló, su voz fue el sonido más neutral que he oído nunca. Sin ira, sin teatro, un hombre leyendo las actas de una reunión, que en cierto modo lo era. La reserva de esta noche se hizo para las 7, dijo. Grupo de 8, bajo el nombre de Collier Mars. El grupo proporcionó a nuestra recepción una hoja de instrucciones por escrito. Hizo una pausa muy leve. Las instrucciones piden que la cuenta de toda la noche se presente a una novena invitada que llegará a las 9. Se proporcionó una fotografía de la invitada a nuestro personal para fines de identificación. La hoja también señala que la novena invitada no se sentará para el servicio de cena. Otra pausa, precisa como la puntuación. La cuenta fue solicitada e impresa a las 8:40, antes de que llegara la invitada. El silencio que siguió tenía una textura. Podía oír arder la vela de la mesa. 8 caras hicieron 8 cosas diferentes, y las observé a todas porque me había ganado el derecho a observar. Carol Holland miró su plato de postre como si la hubiera acusado de algo. Jan estudió las luces de la ciudad a través del cristal con una concentración tremenda. Day dejó su vaso de agua con tanto cuidado que no hizo ningún ruido. La mano de la tía Deb se tapó la boca, y por encima de ella sus ojos brillaban, y estaban fijos en mi madre. Preston giró la cabeza lentamente y miró a su esposa y dijo en una voz tranquila y conversacional que cortó todo lo demás, me dijiste que llegaba tarde por el trabajo. Courtney no le respondió. Courtney había dejado de moverse por completo. Y mi padre se levantó, no rápido. Se impulsó con ambas manos planas sobre la mesa de la manera en que se levanta de debajo de un camión. Y se quedó allí, medio inclinado, mirando al gerente como si el hombre estuviera hablando un idioma que había oído una vez en un sueño. Una fotografía, dijo mi padre. ¿Qué fotografía? ¿La fotografía de quién? Mía, papá, dije suavemente. Está enganchada en el puesto de la anfitriona ahora mismo. Puedes ir a verla. Es de tu 65º cumpleaños. Dejé que eso se asentara por un segundo. Me recortaron de ella. Mi madre se movió para tomar el timón. Le concedo esto, es rápida. Todo esto se está exagerando completamente, anunció, cálida y razonable, a los Holland, a Deb. Ojos recorriendo. Recorriendo. Obviamente hubo una confusión con la recepción. Estos lugares, se equivocan.
La recepción se equivocó. Courtney se agarró a la cuerda que su madre le lanzó, y su voz volvió a la vida, brillante y quebradiza. Eso es, sí, eso es claramente lo que pasó. La chica de la entrada confundió él, nosotros nunca dejamos ningún. Hizo un gesto con la mano hacia la carpeta, hacia Nate, hacia todo. Ni siquiera he hablado con esta gente. La mesa quería creerla. Podía sentirlo. Toda la sala inclinándose hacia la salida que ella estaba construyendo porque creerla significaba que el postre podía volver a ser postre. Nate Sullivan miró a mi hermana con la expresión más suave que he visto en un rostro humano. Usted misma dejó la fotografía el jueves, señora, dijo. Yo estaba en la recepción. En algún lugar del comedor principal, un tenedor tocó un plato. Ese fue el único sonido en el mundo. La boca de mi hermana se abrió y se quedó abierta sin producir nada. Y quiero detenerme aquí y decirles algo sobre mi hermana porque importa. Courtney no es estúpida. Courtney es el producto de 33 años de un sistema que siempre la atrapaba. Cada hecho torpe de su vida había sido atrapado por las manos de nuestra madre antes de que tocara el suelo. Mentía como los equilibristas bailan, maravillosamente, y solo porque nunca se le había permitido sentir la caída. No había red en el salón de la terraza, solo un gerente que había estado en su propia recepción el jueves por la tarde. Señor Sullivan, dije en ese silencio, ¿puedo hacerle algunas preguntas? Pequeñas. Por supuesto. ¿Estoy yo en esta reserva? No, señora. ¿He pedido algo esta noche? ¿Una bebida? ¿Algo en absoluto? No, señora. ¿He presentado una tarjeta o he ofrecido alguna forma de pago en algún momento de esta noche a alguien de su personal? No, señora. Miré la carpeta de cuero frente a mí. 5.300 de la velada de otra persona, impreso antes de mi llegada, entregado con un gesto ensayado, y le hice la última pregunta. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de esta cuenta? De los titulares de la reserva, señora, dijo Nate Sullivan. Y si su voz cambió en absoluto en ese momento, fue solo para volverse ligeramente más amable, de la manera en que eres amable con los recién deudos. Esa es la política estándar. La reserva fue hecha y firmada por la señora Collier-Mars. Una pausa. También tenemos una tarjeta archivada del depósito para el salón de la terraza. Y entonces hizo lo que recordaré en mi lecho de muerte. Se inclinó y con 2 dedos, los mismos 2 dedos, el gesto exacto que mi hermana había usado conmigo, giró la carpeta de cuero 180 grados y la deslizó de vuelta por la longitud de esa mesa, pasando el champán muerto, pasando los platos de postre raspados, hasta que se detuvo frente a Courtney. Mi hermana miró la cuenta, y mi hermana se puso pálida. No quiero decir pálida. Quiero decir, el color abandonó su rostro como el agua abandona un fregadero, rápido y total desde la frente hacia abajo. El bronceado, el rubor, el iluminador, todo ello de repente sobre la nada. Se quedó mirando esa carpeta como si estuviera haciendo tic-tac, y sus manos permanecieron en su regazo, y no la tocó porque tocarla la hacía suya, y siempre había sido suya. Nadie habló. Los ojos de mi madre recorrieron la sala y no encontraron ninguna audiencia que quisiera. Los Holland estaban examinando el mantel. Deb estaba llorando sin hacer ruido. Preston miraba a su esposa como un hombre mira a un coche que acaba de hacer un ruido caro. Me levanté. No había nada que empujar hacia atrás. Nunca me habían dado una silla, así que levantarme fue fácil. Abrí mi bolso y vi a la mitad de la mesa estremecerse con esperanza. Un último reflejo del viejo sistema. Está buscando su tarjeta. La fuerte está buscando su tarjeta. Saqué un paquete envuelto en papel marrón. Lo puse sobre el mantel en el espacio donde habría ido un noveno cubierto, y retiré el papel para que pudieran verlo. 1986. Los escalones de la iglesia. Mi madre, con 24 años y riendo tan fuerte que tiene los ojos cerrados. La mancha de agua desaparecida de la esquina como si los últimos 40 años no hubieran ocurrido. Mi madre miró la fotografía de la mujer que solía ser. Y por un segundo sin vigilancia, su rostro olvidó comprobar primero la sala. Feliz aniversario, dije.
3 palabras. Ese fue todo el discurso. Todo lo demás que podría haber dicho, el gerente ya lo había dicho mejor, por escrito, con su propia letra. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta de la terraza, pasando la pared de cristal con toda la ciudad brillando debajo, y di 3 pasos antes de que la voz de mi padre me alcanzara. Rosie. Había rodeado la mesa. Se interpuso entre mí y la puerta, con la corbata torcida, sus gafas de leer todavía subidas en la cabeza de tanto entrecerrar los ojos ante el menú de postres horas antes, y me hizo la pregunta que mi madre había pasado 6 meses asegurándose de que nunca haría. Rosie, ¿te ofreciste a pagar por esta noche? Detrás de él, la mesa se había quedado muy quieta. No, papá, dije. Me dijeron que la cena empezaba a las 9. Lo vi suceder en su rostro. Vi llegar la confusión y luego la aritmética y luego la comprensión, y daría un año de mi vida por haberle ahorrado la última. Mi padre no es un hombre rápido, pero es minucioso. No lee nada por encima, y no leyó esto por encima. 7, 9, una fotografía, una hoja de instrucciones. Está arreglado, Tom. Se dio la vuelta. Miró a mi madre a lo largo de esa hermosa y arruinada mesa, y le hizo una pregunta a la sala, pero se la hizo solo a ella. Ella nunca se ofreció, ¿verdad? Ni siquiera era una pregunta cuando salió de él. Era una calificación. Mi madre no dijo nada. Mi madre, que tiene una respuesta para todo, que ha manejado cada sala en la que ha estado, miró a su esposo de 40 años y no dijo absolutamente nada. Y su silencio fue la confesión más ruidosa de la noche. Y vi cómo el color desaparecía de su rostro de la misma manera que había desaparecido del de mi hermana. Y entendí que estaba viendo a la segunda persona ponerse pálida en esa mesa y que ésta no tenía nada que ver con el dinero. Luego se recuperó. Por supuesto que se recuperó, acorralada frente a los Solan, frente a su hermana. Mi madre recurrió a la única arma que nunca le había fallado. Después de todo lo que esta familia ha hecho por ti, comenzó, con la voz temblando a punto, y sus ojos comenzaron su barrido. Envié 400 al mes durante 3 años y medio, mamá. No lo dije en voz alta. Lo dije como devuelvo un examen. Plano, fáctico, ya calificado. 42 meses, el primero de cada mes, enviados a Courtney para ti y papá porque me dijiste que ella se encargaba de sus facturas. Miré a mi hermana, que había pasado de pálida a algo más verdoso. Pregúntale a Courtney a dónde fue. Si la recitación del gerente había sido un vaso que se cae, esto era la estantería desprendiéndose de la pared. La cabeza de Deb se giró bruscamente hacia Courtney. Carol Holland dejó de fingir que estudiaba el mantel. Y mi padre sacó el cuaderno del bolsillo de su camisa. En medio de todo, en una sala silenciosa en un restaurante de 5 estrellas, mi padre de 67 años se puso sus gafas de leer y abrió su pequeño cuaderno oscurecido por la grasa y comenzó a pasar páginas con el pulgar, porque un hombre debe saber lo que debe. Pero fue Preston quien habló. Y esta es la parte que nadie en esa mesa vio venir, incluyéndome a mí, porque había pasado tantos años observando a mi familia que nunca lo había observado realmente a él. ¿Qué 400? Silencioso, conversacional, la temperatura de una bóveda de banco. Courtney se volvió hacia su esposo, y la vi reconstruir su rostro en tiempo real. La sonrisa, la ligereza. Cariño, no es nada. Es un asunto de familia. Mamá y yo teníamos un acuerdo para las facturas. ¿A qué cuenta? 4 palabras, más suaves que las 3 primeras. Preston Mars, que llevaba los libros de su familia, que supe más tarde que podía citar sus extractos mensuales de memoria, no estaba gritando. Simplemente se había vuelto hacia su esposa con toda su atención, posiblemente por primera vez en años, y había comenzado a auditar. Preston, 400 al mes son 4.800 al año, dijo a nadie, al mantel, a las matemáticas mismas, durante 3 años y medio. Levantó la vista. Nunca lo he visto. Ni un solo depósito, lo que significa que fue a algún lugar que no veo. No levantó la voz en la última frase. La bajó. Y mi hermana, que había entrado en esa sala siendo dueña de la noche,
que había deslizado una cuenta de 5.000 por una mesa con 2 dedos, se sentó entre el silencio de su madre y la aritmética de su esposo, sin ningún lugar donde quedarse. Atrapada entre 2 libros de cuentas, ambos honestos, ninguno de ellos suyo. Mi padre dejó de pasar páginas. La había encontrado. Conocía la página. La había visto en su cocina en noviembre. La miró durante un largo momento, y luego levantó la vista hacia Courtney por encima de sus gafas de leer, y mi padre, que no había dicho casi nada desde que llegó el gerente, dijo 2 palabras. El calentador de agua. Eso fue todo. 2 palabras. Y vi cómo el último color de mi hermana se iba porque Courtney conocía el cuaderno. Todos en esta familia conocían el cuaderno. Sabía exactamente lo que estaba escrito en esa línea y qué nombre llevaba y de quién había sido realmente el dinero. Y entendió, en vivo, frente a testigos, en el tiempo que se tarda en decir 2 palabras, que nuestro padre ahora iba a releer 3 años y medio de su propia gratitud con un bolígrafo rojo. Podría haberme quedado. Una parte de mí quería. Hay una versión de esta historia donde me quedo a la cabeza de esa mesa y veo caer hasta el último ladrillo. Y no les mentiré. Pude saborearlo. Pero he calificado suficientes exámenes para saber cuándo mi trabajo está hecho. El resto de los asuntos de esa sala pertenecía a las personas que todavía estaban sentadas en ella. Lo que sea que sucediera a continuación entre mi madre y mi padre, entre Preston y su esposa, entre Deb y su hermana, era de ellos. Lo habían construido. Podían sentarse en ello. Mi parte de la noche por fin había terminado de verdad. Y a diferencia de su cena, no había necesitado imprimir el final por adelantado. Dije, buenas noches, papá. Solo a él. Y salí del salón de la terraza, a través del comedor donde todas las mesas de repente estaban muy interesadas en su plato principal. Y me detuve en el puesto de la anfitriona donde una fotografía de mi cara todavía estaba enganchada en la esquina de la hoja de reservas. Nate Sullivan me había seguido. Él mismo desenganchó la foto y me la entregó con ambas manos, de la manera en que devuelves algo a su dueño. Creo que esto es suyo, señora. Siempre lo fue, dije. Estaba a 3 metros del puesto de los aparcacoches, con las llaves casi en la mano, cuando oí tacones en el pavimento detrás de mí. Rápido, luego más lento, luego acomodándose en un paseo. Mi madre, abandonando su propio aniversario para perseguir a la hija a la que no había alimentado. Rosemary, espera. El puesto de los aparcacoches en la vista de Ellie se encuentra bajo una fila de luces blancas, del tipo que no favorece a nadie. Y cuando me di la vuelta, mi madre estaba de pie bajo ellas, pareciendo 10 años mayor que en la mesa. Las perlas, el buen vestido, y debajo de todo ello, de repente solo una mujer de 64 años en una acera, sin audiencia. Por favor, dijo. Esperé. Había pasado 36 años esperando. Podía esperar 5 minutos más. Y entonces mi madre hizo algo que nunca había hecho en mi presencia. Bajó la voz, no el susurro de iglesia, no el tono de advertencia, genuinamente la bajó a algo no ensayado. Y lo que salió de ella fue lo más verdadero que me había dicho en años. No sabes cómo ha sido, dijo. El corazón de tu padre, las facturas, la casa. No puede trabajar, Rosie. Nunca más podrá trabajar. Y me paso las noches en vela haciendo números en mi cabeza. ¿Y yo? Sus manos se movieron, impotentes, describiendo algo invisible y pesado. No puedo ser yo la que sostenga los platos de esta familia cuando se caigan. No puedo. Tú sí puedes. Siempre has podido. Quiero ser honesta con ustedes porque esta historia no vale nada si no lo soy. Durante 3 segundos, de pie bajo esas luces blancas, casi le cojo la mano porque era verdad. Esa parte era verdad, y podía oír que era verdad. Tenía miedo. Había tenido miedo durante 4 años desde un martes de octubre en que el corazón de mi padre cometió un error, y el miedo había estado impulsando toda la maquinaria, de la forma en que el miedo suele impulsar las maquinarias que atropellan a la gente. Durante 3 segundos, ella no era la directora. Era solo mi mamá, vieja y asustada en un estacionamiento. Y cada célula de mi cuerpo que la ha amado alguna vez, que son todas ellas, esa es la parte terrible, siempre son todas ellas, se inclinó hacia ella.
Y entonces hice lo que ella misma me enseñó sin querer. Releí la página. Repasé todo su discurso en mi cabeza, frase por frase, como repaso el ensayo de un estudiante, buscando la tesis que falta. El corazón de tu padre, las facturas. Tú puedes sostener los platos. Siempre has podido. Y encontré lo que faltaba. No había un lo siento en ninguna parte. Ni por la fotografía entregada a extraños. Ni por las 9, ni por una cuenta impresa a las 8:40, ni por una mesa puesta para 8, ni por 42 meses de mi dinero llevando el nombre de mi hermana en el cuaderno de mi padre. Su discurso estaba lleno de miedo y completamente vacío de disculpas. Y una vez que oí eso, no pude dejar de oírlo, y entendí por fin lo que realmente me estaban entregando bajo esas luces. No era una confesión. Era una oferta de trabajo. El mismo trabajo, la fuerte. Puesto vacante, beneficios sin cambios. No lo sientes, dije, no acusando, solo leyéndolo en voz alta. Estás recontratando. Levantó la barbilla, y la suavidad desapareció como si tuviera un temporizador. Y allí estaba la mujer del salón de la terraza. Nos avergonzaste, Rosemary. Su voz temblaba, y por una vez el temblor era real. Delante de los Solan, delante de tu tía. 40 años de matrimonio, y mi propia hija convierte nuestro aniversario en una escena con el personal, en público. Y eso fue todo. Esa fue toda la verdad de mi madre, de pie en un estacionamiento, diciéndolo en voz alta por fin. No tu dolor, no fuimos demasiado lejos. Nos avergonzaste. La fotografía no la hirió. La hoja de instrucciones no la avergonzó. 200 metros de restaurante escuchando la verdad, ese fue el crimen. Su hija no había sido dañada esta noche. Su audiencia sí. Incluso ahora, incluso aquí, sus ojos pasaron por encima de mi hombro hacia las puertas de cristal, comprobando si alguien estaba mirando. No había nadie, solo nosotras. Mi madre, me di cuenta, me había seguido hasta aquí y había encontrado el único lugar en la tierra para el que no tenía uso, una sala sin audiencia, y no sabía cómo estar en ella. Le dijiste a ese restaurante más verdad sobre mí de la que me has dicho en años, mamá, dije. Ellos recibieron una fotografía y un plan. Yo recibí una hora, y era la equivocada a propósito. Rosie, tú eres la fuerte, dijo, con ambas manos extendidas ahora, recurriendo a la herramienta más antigua del cinturón, la que nunca le había fallado. Siempre has sido. No. Una palabra. La oí aterrizar. Yo era la conveniente, dije. No son lo mismo. Me tomó 24 años y una cena aprender la diferencia, pero ahora la sé, y no puedo desaprenderla. Y necesito que escuchen la siguiente parte claramente porque solo la voy a decir una vez. El aire de la montaña estaba frío. En algún lugar detrás del cristal, un camarero probablemente estaba limpiando 8 platos de postre y una foto de boda intacta. He terminado de pagar por ser tu hija. Mi madre se quedó muy quieta bajo las luces blancas. Y la vi buscar en mí. Mi cara, mis manos, mi bolso, en busca de la grieta, el reflejo, la niña de 12 años con el yeso azul que resplandecía cuando la llamabas fuerte. Miró durante mucho tiempo. La niña no estaba allí. La había dejado en la mesa junto a la cuenta. Me subí al coche. Mi madre no me siguió hasta la acera, y sabía que no lo haría, y no dolió como debería haber dolido porque finalmente lo entendí. Por supuesto que no me siguió. No había audiencia en el estacionamiento. La carretera que baja de las colinas se desenrolla en largas curvas, y toda la ciudad se te viene encima desde la oscuridad. 100.000 luces de porche, todas esas cocinas, todas esas mesas puestas para la cantidad de personas que realmente viven allí. Conduje con ambas manos en el volante y la radio apagada, y estaba bien. Estaba bien. Estaba completamente bien. Y entonces me detuve en un semáforo en rojo en Campbell Skyline, y ya no lo estaba. Salió de mí de repente desde algún lugar bajo el suelo del coche. Y lloré como se llora quizás 5 veces en la vida. Manos a las 10 y a las 2, hombros temblando, feo y honesto. No por la cuenta, ni siquiera por la fotografía.
Lloré por una niña de 12 años caminando sola a la enfermería, sosteniendo su propio brazo como un paquete, tan orgullosa de no necesitar a nadie. Alguien debería haber venido por esa niña. Alguien debería haber firmado ese yeso. El semáforo se puso verde. Me sequé la cara con el dorso de la muñeca y conduje a casa. Y para cuando llegué a mi entrada, mi teléfono se iluminaba en el portavasos como un pequeño incendio. 11 notificaciones. La primera era de la última persona que esperaba. Tía Deb, 11:20 de la noche. Debió haberlo escrito en el coche antes de bajar de la montaña. No sabía lo de la fotografía, cariño. Ninguno de nosotros lo sabía. Me avergüenzo de haber comido. Lo leí 4 veces. Me avergüenzo de haber comido. 60 años, y había encontrado la frase exacta. La que me decía que entendía precisamente lo que había sido esa mesa. No una cena que me perdí, sino una comida que todos habían tenido a mis expensas, y que ella había terminado de fingir lo contrario. Dormí mejor de lo que tenía derecho. El domingo por la mañana, mi hermana lanzó su contraofensiva porque, por supuesto, lo hizo. El chat grupal de la familia, en el que todavía estoy por logística, el que había estado en silencio hacia mí durante 6 meses, se iluminó a las 9 de la mañana con un muro de texto. Les ahorraré la mayor parte. La frase de soporte era: no puedo creer que Rousi emboscara el aniversario de mamá y papá y humillara a esta familia en público por un malentendido. Un malentendido. Las instrucciones escritas, la fotografía que entregó personalmente el jueves, la cuenta que había hecho imprimir antes de que yo llegara. No respondí. No lo necesitaba porque mi hermana, en toda su vida dorada, nunca había absorbido el hecho más básico sobre esa noche. Tenía testigos, 7 de ellos, sin contar al personal. Personas que se habían sentado allí y habían oído a un hombre tranquilo con un traje oscuro leerle su plan de su propia memoria. La tía Deb respondió en 1 minuto. Una frase, sin puntuación desperdiciada. Todos estuvimos allí, Courtney. Nadie escribió nada después de eso. El chat grupal ha estado en silencio desde entonces, y he decidido que el silencio es lo más honesto que ha producido jamás. La cuenta, sin embargo. Sé que se lo están preguntando porque yo también lo estaba. Deb me lo dijo por teléfono ese miércoles, cuando la velada finalmente murió misericordiosamente, fue Preston quien pagó todo. 5.306 para ser exactos. Y para entonces, me había ganado el derecho a ser exacta. Puso su propia tarjeta sin una palabra, dijo Deb. No miró a su esposa, no miró a nadie, la firmó como un hombre que firma un recibo de una grúa. Y luego, durante la semana siguiente, en silencio, Preston Mars hizo lo que Preston Mars hace. Auditó. Deb lo supo por mi madre, quien lo contó como una queja, y así sé que es verdad. Las cuentas conjuntas fueron reestructuradas. Las tarjetas de crédito se retiraron de la mesa. Mi hermana, que había dirigido una economía privada con mis 400 al mes durante 3 años y medio precisamente porque su matrimonio le daba una asignación en lugar de acceso, ahora tenía menos acceso que nunca. Y un esposo que sabía exactamente por qué. Quiero ser cuidadosa aquí porque esta es la parte donde una historia como la mía puede agriarse y convertirse en algo que no quiero que sea. No disfruté eso. No voy a fingir que lo hice. Lo que le pasó al matrimonio de mi hermana no fue obra mía ni mi victoria. Fue simplemente su propia aritmética llegando. Había construido un secreto con mi dinero, y los secretos construidos con el dinero de otras personas tienen la costumbre de ser entregados a tu puerta con la factura original adjunta. Me llamó ese jueves, 2 veces. La primera llamada la dejé sonar porque sus primeras llamadas siempre son de furia, y también me he retirado de ese trabajo. La segunda vez, dejó un mensaje de voz. 2 minutos y pico. Lo escuché entero de pie en mi cocina. La mayor parte era lo que esperarías. Lo había arruinado todo. Siempre había estado celosa. Mamá estaba devastada. Pero cerca del final, su voz se salió de su guión solo por unos segundos. Y mi hermana dijo la única cosa honesta que le he oído decir. ¿Crees que me casé con el dinero?, dijo, cansada, casi riendo. Me casé con una auditoría.
Tengo que pedir permiso para comprar champú, Rosie. Tú has tenido todo tuyo desde que tenías 22. No tienes ni idea. Y ahí estaba, debajo del derecho, debajo de los vestidos blancos en las fiestas de otras personas. Una mujer a la que le habían entregado una hermosa jaula a los 27 y que había estado robando sigilosamente capital inicial de su hermana desde entonces porque robarme a mí era más seguro que pedírselo a él. Por una respiración, de pie en mi encimera, sentí lo que no se supone que debas sentir por la persona que te deslizó una cuenta de 5.300. Sentí pena por ella. No le devolví la llamada. Ambas cosas son ciertas, y he dejado de necesitar que no lo sean. Puedes entender exactamente por qué alguien se convirtió en ladrón y aún así cambiar las cerraduras. Luego llegó el correo del jueves, y mi madre tuvo la última palabra. Siempre la tiene. Un sobre sencillo, mi nombre con su letra, sin carta, 3 billetes de 20 aplanados como si los hubiera planchado, y una nota del tamaño de una etiqueta de regalo, para la restauración de la foto. No necesitamos caridad. Me quedé en mi buzón durante mucho tiempo. Había encontrado la pequeña pegatina dorada en la parte posterior del marco, la etiqueta de la tienda con el precio escrito a lápiz al lado, y había hecho lo único que su sistema operativo sabe hacer con el amor. Había localizado la factura. 60 devueltos en su totalidad, no la fotografía. Se quedó con la fotografía, solo el dinero, para que el regalo pudiera convertirse en una transacción, y la transacción pudiera cerrarse, y nadie le debiera nada a nadie, y menos aún un gracias. Mi madre pensó que estaba reembolsando un pago. No entendió que estaba confirmando toda mi historia. Todo lo que había dicho en ese estacionamiento, notariado en 3 billetes de 20 planchados. Llevé los 60 a la escuela el lunes. Era la última semana del año. Aula 114, calurosa como se ponen las aulas de Tucson a finales de mayo. Ventilador de techo haciendo tic-tac. Y puse el dinero en el fondo de la biblioteca de mi aula y lo convertí en 6 libros de bolsillo para el estante toma 1, deja 1. Se sintió bien. El dinero de mi madre finalmente llegando a un lugar donde el amor no se factura. Y esa misma semana, el último viernes del año escolar, una chica se quedó después de la campana. De penúltimo año, una de las mías, el tipo de chica que la sala de profesores llama tan madura para su edad, lo que he aprendido a oír como una alarma. Se paró en mi escritorio sosteniendo un ensayo tardío y explicando rápido, de la manera en que explicas cuando estás acostumbrada a necesitar una defensa, sus hermanos pequeños, las cenas que cocina, los turnos dobles de su madre. Puedo manejarlo, señorita Collier. Simplemente me quedé sin horas. Tomé el ensayo, y luego me oí a mí misma decir la frase que había necesitado que alguien me dijera en una habitación de hospital hace 24 años. Ser capaz de cargarlo no significa que sea tuyo para cargar. Me miró de la manera en que miras una puerta que no sabías que estaba allí. Luego asintió y se fue de vacaciones, y me quedé en el aula 114 bajo el ventilador que hacía tic-tac por un rato. 36 años, finalmente en ambos extremos de esa frase a la vez. Ese sábado por la mañana, fin de semana del Día de los Caídos, abrí mis cortinas con una taza de café en la mano. La camioneta de mi padre estaba estacionada en mi entrada. Estaba sentado en el escalón de mi porche, sin llamar. Mi padre consideraría llamar antes de las 9 de un sábado una forma de asalto, simplemente sentado allí con su buena camisa de franela con 2 vasos de papel de café de gasolinera a su lado, uno para cada uno, porque había conducido 25 minutos con la fe de que yo abriría la puerta. Había comprado 2 cafés. Me quedé detrás de mi propia puerta principal por un segundo y dejé que eso me deshiciera un poco. Compró 2. Hola, Rosie, mi niña. Hola, papá. Me senté a su lado en el escalón. El café era terrible. Fue el mejor café de mi vida adulta. Durante un rato, solo observamos mi calle hacer sus cosas de sábado, un vecino arrastrando una manguera, el aspersor de alguien haciendo tic-tac, palomas quejándose en el tendido eléctrico. Y entonces mi padre metió la mano en el bolsillo de su camisa y sacó el cuaderno. Se veía diferente. Me tomó un momento ver por qué. Lo abrió plano sobre su rodilla en una página que reconocí y lo giró hacia mí como lo había hecho en su cocina en noviembre, con el pulgar debajo de la línea. Excepto que la línea había cambiado. Calentador de agua, 1100.
El nombre Courtney tachado con un limpio trazo de lápiz, y encima, con su letra inclinada de mecánico, pequeña y deliberada, Rosie. Pasó la página. Impuesto a la propiedad, noviembre de 2023. Courtney tachado, Rosie. Pasó otra. Jamón de Navidad. Medicamentos, marzo de 2024. La reparación del porche. Página tras página. 3 años y medio de su propia gratitud corregida línea por línea. No arrancadas. No garabateadas. Tachadas y reatribuidas, cada una de una manera que mantenía el error visible bajo la verdad. 42 entradas, él también las había contado. Me tomó 3 noches, dijo. Tenía que parar constantemente. No dije nada. No podría haberlo hecho. Llamé al banco el lunes, continuó, con los ojos en el cuaderno, la voz firme de la manera en que es firme cuando está debajo de un camión y algo es más pesado de lo que esperaba. Volví a poner las facturas a mi nombre. Todas ellas. Resulta que puedo manejar un teléfono bien cuando estoy lo suficientemente enojado. Una pausa. Tu madre y yo estamos hablando un poco. Todavía no en el mismo idioma. Papá, no tienes que. Sí tengo, sin embargo. Esa es la cosa. Cerró el cuaderno y lo sostuvo con ambas manos, y me miró directamente, lo que mi padre hace quizás 2 veces al año. He estado pensando en lo que sabía, y quiero ser honesto contigo porque te has ganado la honestidad, y no ha habido mucha últimamente. Respiró hondo. No sabía lo del dinero. No sabía lo de la fotografía ni lo de las 9 ni nada de lo que fue esa cena. Habría incendiado el lugar primero. Y creo que lo sabes. Lo sé. Pero, giró la taza de café lentamente sobre el escalón, sabía que las cuentas siempre derivaban hacia ti. Sabía que tu madre tenía una balanza en su cabeza, y tú nunca estabas en el lado correcto. Lo sabía, Rosie, mi niña, durante años, y decidí que era el clima. Algo en la casa que no arreglas. Simplemente vives a su alrededor. Sacudió la cabeza lentamente. No saber era más fácil. Eso es culpa mía. De nadie más. Un libro de cuentas solo vale por lo que es verdad en él, y el mío tenía mentiras, y algunas de ellas eran mías. Mi padre nunca en su vida ha dicho devastado o desconsolado. Tiene un cuaderno en lugar de un vocabulario para el dolor. Así que entendí exactamente lo que me estaban entregando en ese escalón del porche. 42 líneas corregidas y un hombre asignándose su propia entrada. Fue la única disculpa que alguien en mi familia me había ofrecido en 36 años. Y fue la única que he necesitado porque no venía con ninguna petición adjunta. No me pidió que perdonara a mi madre. No me pidió que llamara a mi hermana. No me pidió ni un solo dólar ni una sola actuación de estar bien. Me pidió una cosa. Primer sábado del mes, dijo. Hay un restaurante en Oracle que hace panqueques del tamaño de un tapacubos. Solo nosotros. Sin mensajes llevados, sin informes presentados. No quiero oír hablar de tu madre por ti, y no te haré oír hablar de ti por ella. Solo panqueques. Solo panqueques, dije. Primer sábado. Primer sábado, papá. Asintió, satisfecho. Un trato hecho. Y bebimos un café terrible en mi escalón mientras las palomas se quejaban. Y por primera vez en mi vida adulta, sentarme junto a un miembro de mi familia no me costó absolutamente nada. Antes de dejarlos ir, quiero preguntarles algo real. Si alguna vez han sido el fuerte en su familia, el que se esperaba que lo cargara, lo pagara, lo suavizara, lo sobreviviera, díganme en los comentarios una cosa que finalmente dejaron. Leo cada uno, y lo digo en serio. Y si esta historia encontró la herida, compártanla con alguien que todavía está sosteniendo los platos de su familia y suscríbanse para no perderse la próxima. Alguien ahí fuera todavía está de pie en la habitación del hospital, resplandeciendo por el cumplido equivocado. Quizás la alcancemos. Así es como termina realmente. El domingo por la tarde, el día después del trato de los panqueques, limpié el correo de la semana, los folletos, los cupones de pizza, una oferta de tarjeta de crédito prometiéndome una vida mejor a un interés del 24%.
Y en el fondo de la pila en mi encimera estaba la fotografía, la del puesto de la anfitriona, mi propia cara, recortada del cumpleaños de mi padre, con el hombro cercenado. Había pensado en qué hacer con ella en las 2 semanas que había vivido boca abajo en mi encimera. Hay una versión de esta historia donde la quemo en el fregadero. Muy cinematográfico, con alarma de humo y todo. Hay una versión donde la enmarco. Un trofeo oscuro, para que no olvidemos. La tiré a la papelera de reciclaje entre un folleto de supermercado y la oferta de la tarjeta de crédito. Sin ceremonia, sin discurso. Se fue a la acera el martes con todo lo demás que había intentado venderme algo que no necesitaba. Y eso, he decidido, fue exactamente el funeral que merecía. La otra fotografía, la real, encontró una pared mejor. Deb me lo dijo por teléfono porque Deb me cuenta cosas ahora. Almorzamos. Resulta que mi tía es divertida. Mi padre se llevó a casa la foto de la boda de 1986 de ese restaurante, y él mismo la colgó en la cocina. Clavó el clavo, enderezó el marco, dio un paso atrás. Mi madre, de 24 años, riendo bajo un cielo limpio, vigilando una cocina donde las facturas ahora las paga un hombre con un cuaderno corregido. Mi madre, la mayor, no ha dicho una palabra al respecto, informa Deb. Pero tampoco la ha quitado. No sé qué pasará con mi madre y conmigo. Ese es el final honesto, y ustedes merecen el final honesto. No ha habido disculpas, y he dejado de esperar en el buzón una. Los 60 fueron su respuesta, y he dejado que sea su respuesta. Si alguna vez viene buscando a su hija en lugar de a una audiencia, la puerta tiene un timbre. Suena para las personas que llegan sin una factura. Lo que sí sé es esto. El primer sábado de junio, habrá panqueques del tamaño de tapacubos. En agosto, el aula 114 se llenará de nuevo de adolescentes que piensan que Gatsby es aburrido. Y podré ver a 30 caras descubrir lo contrario, que es el trabajo mejor pagado de América, sin importar lo que diga el salario. Mi Corolla cumplió 12 años. Haré el viaje a Oregón este verano. 4 años tarde, pagado en su totalidad, grupo de 1, y la reserva está a mi propio nombre. Y algunas noches todavía pienso en ese viaje montaña arriba. 25 minutos. Ambas manos en el volante, un regalo envuelto en el asiento del pasajero, un plan en mi bolso. Toda mi familia sentada en una sala de cristal, creyendo que sabían exactamente cómo funcionaba la fuerte. Mi madre me dijo que la cena empezaba a las 9. Tenía razón en una cosa. Esa noche, algo sí empezó a las 9. Solo que no fue la cena. Fue el resto de mi vida. Y por primera vez, nadie me entregó la cuenta.